Muy buenas tardes, emocionadísima con este tema, más allá de lo que puedan imaginarse. Para mí el doctor Gonzalo Rodríguez es un gran amigo y un gran ejemplo. Y tenerlo aquí presentando su libro sobre el poder de la oración y ese subtítulo que lo hemos visto también en las publicidades, en No estamos solos, tenemos mucho que aprender esta tarde y para mí es un honor presentarles al doctor Gonzalo Rodríguez, que además de amigo, un gran médico y un gran ejemplo para lo que ahorita vamos a escuchar. Gonzalo, muchas gracias si te quieres. Claro, Patti, gracias por invitarme, porque sí para mí es muy importante que pueda yo poder difundir un poquito este libro. No por beneficio propio, porque el libro prácticamente lo regalo, pero es por beneficio de todo el mundo que se dé cuenta de la importancia de la oración. Y eso es lo que vamos a platicar hoy, ¿no? La oración que puede hacer cualquiera, esa es una cosa que tenemos todos, pero la olvidamos, realmente la olvidamos, nada más la buscamos cuando nos surge, cuando nos hace mucha falta y ahí sí queremos creer. Pero podemos hacerlo desde niños, vaya, esto es una cosa que es un regalo para todos en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo hoy en día. Si tienen alguna pregunta, conforme vaya hablando el doctor, les vamos a pedir que la hagan y aquí nos las van a dictar, ¿de acuerdo? Es muy importante que esta tarde se sienta como una charla. Esto es una charla de amigos, una charla del alma, una charla en la que vamos a aprender todos sobre un gran testigo de lo que es el poder de la oración. Gonzalo, si quieres. Pues sí, les cuento la historia de este libro. Todo empezó porque a los 17 años me invitaron a un grupo de oración. Bueno, realmente me invitaron en una fiesta. Una niña me dijo, oye, yo era súper, hiper tímido, entonces de repente se me acercó una niña y me empezó a hablar y yo dije, pues, ¿qué pegue traigo hoy? Y entonces me dijo, te quiero mostrar algo que traigo en mi carro. Dije, pues órale, vamos. Entonces vamos a su carro y abre su cajuelita de su carro y saca su Biblia, ¿no? Y entonces me dice, estoy en un grupo de oración. Y me empezó a platicar. Yo estudié en una escuela católica, me tocó nacer en una iglesia católica, en una familia católica. Y digo, me tocó nacer porque a veces no escogemos conscientemente dónde nacemos. Si yo hubiera nacido en una familia judía, pues sería judío. Y si me hubiera tocado nacer en una casa musulmana, pues lo sería. Me tocó ser católico, pero católico como desgraciadamente somos muchos católicos, y en especial mexicanos, que no tenemos ni idea de lo que es tener una religión como la que tenemos. Esta plática no es una plática de un sacerdote o nada para convencerme a nadie. Les voy a platicar mi experiencia como católico, pero al final les voy a platicar la experiencia que podemos tener todos dentro de la religión o de la creencia que nosotros tengamos. Pero bueno, me tocó vivir en una familia católica en la que pues íbamos a misa, pues porque éramos católicos, y ni íbamos a misa. Y nos casamos porque es parte del rito religioso casarte por la iglesia o de vez en cuando confesarte. Pero las Navidades y las Semanas Santas y eran más bien fiestas que otra cosa, ¿no? Y bueno, yo tenía 17 años, me invitan a una fiesta y me empiezan a platicar de que hay un grupo de oración. Pues dije, voy por pura curiosidad. Entonces llego, y qué bueno que me tocó tan temprana edad ir por pura curiosidad, porque me podía haber tocado ahorita. De todas maneras que bueno, pero tengo un buen rato todavía de estar en esto. Y entonces, bueno, voy a la reunión que tienen, y es una reunión de lo más sencilla, en la que te platican lo que todo católico debía saber. Pues, ¿quién es Jesús? ¿No? ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué hizo? ¿Qué predicó? Cosas muy sencillas que todos deberíamos de saber. Sin embargo, pues todo eso era nuevo para mí, no tenía ni idea. Como les puedo asegurar que si les pregunto qué hizo Jesús aquí, nos podemos quedar así como, me suena Jesús, sí, vivió hace 2000 años. O sea, a veces podemos contestar eso y no más, ¿no? ¿Y por qué sigues a Jesús? Pues porque soy católico. ¿Y qué dice? No, así. Y bueno, fui y me empezaron a platicar de que pues que Jesús vino a predicar, no solamente a decirles en aquel entonces
la importancia de seguir a Dios a través de él, ¿no? Que él era el camino, la verdad y la vida, les decía. Los apóstoles desde luego se quedaban en ascuas porque tan no entendieron que cuando atrapan a Jesús y lo matan, pues todos los que están cercanos a él, pues desaparecieron. Pero les prometió que iba a enviarles el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que les trajo los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Pues son una serie de dones especiales, sobrenaturales, que tuvieron los primeros apóstoles que siguieron a Jesús. Después la iglesia se encargó de apagar esto durante mucho, mucho tiempo, y hace no muchos años volvió a ocurrir una renovación del Espíritu Santo, que era el grupo donde yo estaba, donde yo entré. Y entre las pláticas que nos daban era que pidiéramos los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son un regalo que Jesús les dejó a los que quisieran seguirlo. Pero poca gente lo entendió, poca gente lo puso en práctica, sobre todo ahora, y se nos olvidó. Entonces, bueno, esas eran las pláticas básicas que nos daban las personas que daban este curso. Y al terminar el curso, que era un curso de 8 o 10 pláticas, había una ceremonia en la que llegabas al bautismo en el Espíritu Santo. En el bautismo normalmente cuando nos bautizamos o nos bautizan nuestros padrinos, nuestros papás, ellos responden a si renuncias a Satanás y a esas cosas. El padrino o la mamá o el papá contestan, sí, renuncio. Pero en este caso lo que hacía uno ya consciente, después de haber tomado un cursito de concientización de lo que era ser cristiano o católico, uno renunciaba conscientemente a eso y pedía los dones del Espíritu Santo. Así es como empezó esto. Y eso es lo que aprendí en ese grupito. Y casualmente en esa época mi abuelo se enfermó. Mi abuelo, yo estaba en la prepa de La Salle. Mi abuelo era doctor en filosofía y letras de la Sorbona de París y de la Universidad de Washington. Era un genio, mi abuelo Samuel, y daba clases en la prepa. Muchos de los libros que llevamos eran libros que mi abuelo escribió y los llevábamos con él. Y de repente se enferma y se pone muy malo. Mi abuela lo lleva al médico, era al parecer un problema urológico, y lo lleva y lo ve un urólogo reconocido en esa época, y el doctor le dice, ¿sabes qué? Tiene cáncer de próstata y está muy avanzado. O sea, está muy avanzado y si acaso le quedarán unos 6 meses de vida. Entonces, mi abuela no le dijo a mi abuelo la gravedad del asunto, porque pues dijo, se va a morir antes. Si le digo que tiene un cáncer terminal, pues se va a morir antes. Entonces no le dijo, pero a nosotros, sus nietos y a la familia, pues nos platicó. Entonces, bueno, queríamos mucho a mi abuelo, entonces lo que hacíamos era ir a dormir a casa de él todos los días, porque sin decirle nada, y así pasaron unos días. Mientras tanto, mis amigos, yo era un escuincle de 17 años y cargaba mi Biblia. Ya se imaginan el bullying, que en esta palabra no existía en esa época, pero era bullying, ¿no? Mis amigos me molestaban y ya llegó el aleluya, y no era yo diferente a los demás. Lo que pasa es que traía mi Biblia y sí, la estudiaba porque nos hicieron estudiar la Biblia y ver de qué íbamos a hablar. Y me molestaban. Incluso en mi casa. Yo llegaba a mi casa y mi papá decía, ya llegó el padre, a ver que me confiese, ¿no? O sea, cosas así. Y de repente, un día, mi abuelo estaba muy grave. Yo dije, pues se va a morir hoy. Y él nunca, no supo, no le decían la gravedad de su problema. Entonces les dije a mis amigos del grupo de oración, oigan, pues se va a morir mi abuelo. Pues ora por él y ponle las manos. Le dije, no, hombre, si yo me pongo a ponerle las manos a mi abuelo, me corren de mi casa, ¿no? Pues entonces ora en tu cuarto. Bueno, pues me encerré en mi cuarto y me puse a hacer oración. ¿Qué oración? No me puse a leer, no me puse a recitar 50 Aves Marías, ni 20 rosarios, ni nada.
te encierras en tu cuarto, si acaso ahora lo entiendo, quizás meditas un poco, te concentras en algo que vas a pedir y lo pides. Y esa noche me pasó eso, la sensación de que me escuchaban alguien, ¿no? Yo se lo estaba pidiendo a Jesús, que por favor curara a mi abuelo y que si esa era la forma de darnos cuenta que existía, pues que por favor se lo pedía. Y ya después de un ratito de hacer oración, pues me quedé muy tranquilo, me dormí. A la mañana siguiente mi abuelo se levantó, dijo que no podía dejar la universidad más de una semana sin dar clases. Se le hizo muy raro a mi abuela, lo llevó a la escuela, porque la que manejaba era mi abuelita, mi abuelo no manejaba, y mi abuela lo llevó, lo dejó en la escuela a dar clases. Saliendo de la clase lo llevó con el médico a ver qué estaba pasando, y mi abuelo murió 25 años después. No. 25. Me dio tiempo de acabar la prepa, la carrera de medicina, las especialidades que tengo, estar en el hospital ABC, y mi abuelo murió de 90 años, porque todos nos morimos, déjenme que les recuerde, pero todos nos morimos, y se murió de una complicación diabética, le amputaron una pierna y demás, o sea, estuvo también muy duro la ida de él. Pero esa fue la primera manifestación en la que yo me di cuenta de que si pedías algo imposible, porque era imposible, si ya se iba a morir en 6 meses, te lo dieran, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí empecé, ya como médico, bueno, no, desde antes, porque pues ya era un muchacho metido en un grupo de oración, y empecé a ver cosas increíbles. Puedo seguirte con... Esto es un poquito la historia que viene en este libro que escribí ahora, que se llama El Poder de la Oración. No es otra cosa, no es una novela como Montmartre, es una recopilación de casos donde yo he visto el poder de la oración. Pero me gustaría, para la gente que apenas acaba de entrar, todos saben que vamos a hablar sobre el poder de la oración y que nos está haciendo favor de contarlo el doctor Gonzalo Rodríguez. Pero cuéntanos, Gonzalo, también tu carrera médica, porque aquí lo interesante es que un médico de tu talla, doctor del Hospital ABC y del GEA González por muchos años, nos esté hablando del poder de la oración y de cuántos pacientes has podido ver que salen con el poder de la oración. Pues sí, aquí yo creo que eso es importante porque no soy un fanático religioso, ni mucho menos. Tampoco soy un San Gonzalo Rodríguez, ni mucho menos, ¿no? Pero sí soy médico. Y yo creo que eso es lo que le da un poco de valor a la oración, porque sí estoy en un nivel de medicina donde la medicina en México es buena y tenemos tecnología y tenemos conocimientos para curar a la gente con lo que sabemos nosotros. Pero como yo tengo lo de la oración desde chavo, cuando tú llegas a tu límite médico, como soy internista y soy gastroenterólogo y soy endoscopista y otras cosas por ahí, pero cuando tú sabes tu límite médico, pedimos. O sea, usamos la oración, ¿no? Y de repente vemos cómo te responden a la oración que pides, a la oración con fe. Entonces, yo la he utilizado durante toda mi carrera médica porque lidio con pacientes, lidio con el dolor de la gente y con las enfermedades y con el sufrimiento. Y con todo eso, o sea, es claro que sí. Entonces, lo he puesto en práctica, a pesar de muchos amigos que todavía siguen sin creer, a pesar de que han visto muchas cosas, pero funciona. Y por eso me atreví a escribir este libro. Y por eso creo que es importante, porque no lo escribe alguien que le pasó una vez algo que pudo haber sido un milagro o que pudo haber sido una casualidad. Aquí no es una casualidad, son muchas, son un montón y son cosas médicas. Aunque podemos pedir por cosas no médicas, el pedir no es nada más para curar enfermos. Yo lo escribo porque soy un médico y a eso me dedico y eso es lo que yo veo. Pero la oración sirve para cualquier cosa, de cualquier tipo, ¿no? Nos acercábamos la semana pasada que estuvimos platicando con él y su esposa y hablamos de esa capacidad que tenemos los seres humanos de encontrarnos. Y nosotros en la profesión con los aceites esenciales nos encontramos a miles de personas. No sé, ¿tú cuántas miles de personas has visto?
¿En cuántos años que tienes usando los aceites esenciales? Años. Yo creo que son, como dices, más de miles. Miles de personas. Sí. Pero se nos olvida eso, se nos olvida que primero hay que creer en nosotros mismos, creer en el poder de la oración, creer en el poder que tenemos como seres humanos, en la fe que el ser humano puede tener en sí mismo para poder decir, yo creo que puede suceder esto, ¿no? Entonces, el unir esta maravillosa oportunidad que tenemos de escuchar al doctor y lo que nosotros hacemos con los aceites esenciales puede ser un lazo que no hemos tomado en consideración hace 13 años que yo tengo en aceites esenciales. O sea, no lo hemos puesto como en la mesa para decir, sí usamos los aceites, sí tenemos mucha gente, pero podemos pedir por ello. Y como dice el doctor, no nada más por la salud. Y bueno, casos tienes muchos. Habíamos platicado de que cada uno de los aceites tiene un poder. Al rato, en el momento que tú consideres, le das la palabra a Ingrid para que nos pueda hablar del incienso y un poquito del árbol vital, que también se refiere mucho a la divinidad, a la mirra, al incienso, al geranio también. Pero podemos entrelazar esto como una charla, como si nos cuentas otra cosa. Claro. Mira, Pati, yo creo que cuando uno cree en algo y estás convencido de que funciona, como ustedes están convencidos de los aceites esenciales, y funcionan, no es nada más saber si pega o sea, se han dado cuenta de que funciona, tanto así que llevan años en esto y lo siguen recetando y usando. Entonces estás convencido de que funciona y has hecho pruebas además. Lo mismo con la oración. Si tú lo pides y te resulta y lo vuelves a pedir y te vuelve a resultar, pues te das cuenta de que sí funciona y de que sí existe. Obviamente, pues es una conjunción en todo. Tiene que haber fe en las cosas que haces. Fe es la seguridad de que va a ocurrir algo, como ustedes saben que pueden utilizar el incienso o la mirra o la menta. Yo he leído aquí con Pati muchas cosas de los aceites esenciales y en mi consultorio uso mucho la menta. El paciente que llega vomitando y a ver, ahí te va un toque de menta y bueno, wow. Y se les quita. O sea, cuando estás convencido de que una cosa funciona, pues la usas. La oración funciona, desde luego que funciona. Lo que pasa es que, como platicábamos hace ratito, es que generalmente no la usamos porque no tenemos fe, porque no creemos, porque la dejamos así como, pues a ver si me oyen y que se haga según tu voluntad. Eso lo hace mucho la gente, que se haga según tu voluntad. Y eso significa yo no soy responsable y hazlo como tú quieras. Y si no se pudo, pues es que no quiso, ¿no? O sea, así hacemos, es que no quiso, que se haga según tu voluntad. No salió, pues ya pedí, no salió. Hay que pedir con fe. Yo en alguna plática de esto también que he hecho, es difícil poder definir la fe, pero ahorita que tengo nietos, un buen ejemplo es este. Yo agarro a una de mis bebés, ¿no? Tengo 2 nietos y la paro aquí y me echo para atrás y le digo, aviéntate. ¿Ustedes creen que se pone a pensar, mi abuelo se va a quitar y me voy a romper la cabeza? Mi abuelo me está burlando y me va... No, se avienta. O sea, se avienta y lo cargas. Eso es la fe. Bien. La confianza y la certeza de que lo que te van a dar, estás pidiendo algo, es por bienestar tuyo. Tienes que caer en las manos de tu padre o de alguien que te va a cuidar, ¿no? Y esa es la fe para mí y lo puedo aplicar al grupo de oración. Nuestro tiempo no es el de Dios, también porque queremos que ocurran las cosas hoy. Y si tú te lo estoy pidiendo hoy y no funciona, entonces ya no creo. Es como un chantaje, ¿no? Si no me das, yo... Insisto en que estamos en este mundo para aprender. Estamos aquí todos para aprender. ¿Por qué se van unos antes y por qué se van unos después? ¿Y por qué sufren unos más que otros? O por qué hay niños que se enferman y se van, ¿no? Tienen que cumplir, lo que he visto durante estos años, es que tienes que cumplir un ciclo de algo. Estamos aquí para aprender algo. Para aprender y para enseñar algo también. No solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. Pero tenemos que estar conscientes de que eso es y no venir a sufrirlo, porque, insisto, todos nos vamos a morir, pero estamos aquí para aprender. Pero la oración funciona también para hacer un poco más llevadera nuestro paso por aquí, ¿no? O sea, si tenemos que sufrir, ok, sufriremos, pero si hay una forma de mejorar un poco las cosas,
lo puedo hacer. De acompañarnos en un tránsito, De acompañarnos en eso y saber que no estamos solos. No estamos solos. A veces la soledad realmente es difícil, ¿no? Y si hemos tenido la oportunidad de vivir en una familia, qué bueno, pero hay mucha gente que no lo tiene. Pero si se dan cuenta de que no estamos solos, aunque no veamos al que nos acompaña, debemos de reconocer que estamos con alguien, que nos cuidan si lo pedimos. ¿Cómo curaba Jesús? Algún día di una plática en el hospital ABC y se llamaba El poder de la oración, Believe it or not. En el ABC, en el hospital donde trabajo, donde hay médicos de todas religiones, y muchas veces el médico somos muy tirados a ser Juan Camaney. Si el paciente se muere es porque yo no lo pude sanar. O si se salva, pues yo lo sané, ¿no? Y entonces, bueno, les di una plática sobre esto. Primero les conté mi experiencia con la oración desde los 17 años, pero como sabía que iba a hablar frente a médicos, me puse a investigar un poquito sobre estudios científicos que incluyen a la oración. Y sí hay un montón de estudios en la clínica Mayo, en el Heart Institute, en el Johns Hopkins, sí hay, donde meten a pacientes en estudios doble ciego, que se llaman doble ciego, es que yo no sé por quién voy a rezar y él no sabe que van a rezar, porque si no te vas a sugestionar y van a decir ya no. Y por los pacientes que hacen oración, les va mejor que por los que no. Entonces, de alguna forma, llámenlo como quieran, la intención, el reiki, frecuencia. La frecuencia, la vibración, lo que sea, funciona. Yo lo llamo oración y lo aplico a través de lo que yo aprendí, porque Jesús dijo, pedid y se os dará. O sea, esta es una cosa muy importante porque te dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Entonces me puse para esa plática, dije, pues a ver cómo curaba Jesús. Entonces agarras tu Biblia, los evangelios, y me puse a buscar las curaciones de Jesús. Y en varias de los relatos donde ven a Jesús curar a la gente, ocurre esto. A Jesús lo siguió mucha gente, no tanto por lo que lo oyeran todos, porque no había la posibilidad de que lo oyeran, porque era mucha gente lo que iba atrás de él, y no había micrófonos, ni había internet, ni había nada de esto. Entonces lo oía un grupo limitado, pero sabían que era un sanador, sabían que curaba a la gente. Entonces él llegaba a un pueblo, y pues salía todo el pueblo, ¿con quiénes? Pues con sus enfermos, ¿no? Con la esperanza de que llegaba un sanador y que los iba a curar. Entonces, quizás sabían que Jesús era famoso por eso, mucha gente, y los que estuvieron cerca luego se dieron la vuelta también. Pero los que sabían que era un curador, que eso era muy evidente, pues iban y lo buscaban. Entonces, imagínense un caso en que está toda la gente y le traen a un ciego y se lo ponen enfrente. Entonces, toda la gente, ya imagino, esperando como el show de lo va a curar. Lo va a curar porque eso hace, Jesús, ¿no? Y entonces Jesús agarra y le dice, ¿y tú qué quieres? Entonces ya imagino que todos se han de voltear a decir, pues ¿cómo que tú qué quieres? Pues quiero ver, ¿no? Y él le dice, ¿quieres ver? Sí. ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Decía Jesús. Y el cuate, y esperaba la respuesta, y el cuate decía, pues sí creo. Y entonces Jesús le respondía, pues que se haga según tu fe. O sea, se la regresaba. ¿Tú crees? Primero dime, ¿qué quieres? Porque es evidente que eres un ciego. No, pues quiero ver. ¿Tú crees que yo puedo? Sí creo. Igual y lo decían a propósito, pues porque sí. Si me trajeron, pues seguramente. Pues entonces yo no lo voy a hacer. Que se haga según tu fe. Y se la regresaba. Eso significa pedir y se os dará. ¿qué pides? Buscar y hallaréis. Tocad y se os abrirá, porque el que pide, recibe. ¿No? Esa es una promesa de Jesús, no es, pide. Es obvio, y también lo dice ahí en la Biblia, es obvio que Dios sabe todas las necesidades que tenemos, las sabe, pero quiere que pidas. Quiere que le pidas ayuda, con la fe de que si tú le pides es porque te va a ayudar, ¿no? Y hay que ser humildes humildes, para no exigir que me cure hoy. A muchos de esas personas les lavaba los ojos, se les echaba lodo y les decía, vete,
Y el cuate se curaba al día siguiente, no ese mismo momento, ¿no? O sea, porque han de haber dicho, bueno, ¿y ahora qué? Eso le pasó a San Pablo también, a Pablo que era un romano que perseguía a los judíos porque decía que era el Mesías, y pues yo soy un judío y él no es el Mesías, entonces yo lo voy a perseguir. Entonces un día iba él a caballo con su grupo de gente y de repente se le aparece una luz que lo tira del caballo y oye una voz que le dice, ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo de Tarso. Y entonces él agarra y le dice, ¿tú quién eres? Y él le dice, pues soy Jesús, el que tú persigues. Pablo nunca vio a Jesús en persona, ¿no? Dice, pues para que veas, te vas a quedar ciego, ¿no? Hasta que sepas. Y se quedó ciego en ese momento y se fue. Y pasaron semanas hasta que se llenó del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo, y supo quién era Jesús. Y vaya, si alguien ayudó a crear una iglesia, fue Pablo, sin haber conocido en persona a Jesús, ¿no? Y así, esas son las formas como Jesús podía curar. Y lo puede hacer, podía resucitar a alguien que no estuviera aquí, a distancia, podía curar a gente que no estaba ahí, sino por fe, nada más por fe. Ya había física cuántica entonces. Esto sí, llámenlo física cuántica, pues sí. Queremos explicar de alguna forma esto, pues sí, eso es algo extraordinario que no manejamos, pero que él lo hacía y te daba el chance de que pudieras ser partícipe de eso a través del Espíritu Santo. Cuando a Jesús lo matan y todos desaparecen porque mataron a nuestro maestro, y entonces todos se esconden, él les había prometido que el día de Pentecostés, que era una fiesta especial judía, les iba a ocurrir algo. Y ese día, estando 80 personas escondidas, incluso tenían ahí a la madre de Jesús, de repente oyen una cosa fuera del lugar donde estaban, y se abren las puertas y todo, y se mete una bola de fuego que se divide en cada una de las personas que están ahí, y se quedan llenos del Espíritu Santo, de algo sobrenatural. Porque ellos eran pescadores y eran campesinos y eran gente inculta, y a duras penas hablaban arameo, cuando en esa zona era el arameo lo que hablaban, pero hablaban latín en Roma cerca y hablaban griego. O sea, esa zona donde ellos vivían era una zona de intercambio económico y cultural, pero ellos nada más hablaban lo que sabían hablar. Y la primera manifestación del Espíritu Santo en ellos fue que los entendían, empezaban a hablar en lenguas que ellos no sabían, ¿no? Y después empezó la curación. Un día le ponen saliendo, se les quitó el miedo y salieron a hablar de Jesús. No por ellos, sino porque el Espíritu Santo se apoderó de ellos. Y entonces un día suben a un templo y todas las mañanas ponían a un paralítico ahí en las escaleras del templo. Iba subiendo Pedro y mucha gente que ya lo seguía también a ellos. Él llega y le dice, ¿tú qué quieres? Pues está paralítico. El cuate le daban dinero para que sobreviviera y lo cura. Le dice, yo lo que yo tengo te doy, que es en nombre de Jesucristo, levántate y ya. Y el cuate se levantó. Y dicen los evangelios, los hechos de los apóstoles, que ahí se convirtieron muchas personas al ver el primer milagro. Y así empezó a ocurrir. Pero la iglesia, como bien sabemos, y hecha por humanos realmente, todos los dones del Espíritu Santo se fueron apagando y apagando, hasta que prácticamente los desaparecimos. Pero hay un tiempo en que vuelven a aparecer. ¿Tú consideras que estamos en una nueva etapa? Yo creo que estamos en una nueva etapa de conciencia espiritual. Y hemos conseguido eso porque el mundo está muy canijo, ¿no? O sea, porque igual y si está diferente, ni se nos ocurre. Pero el mundo cada vez está más difícil, ¿no? Siempre hemos estado difíciles. Yo creo que si hay alguien terrible en este mundo es el ser humano. Somos el enemigo del enemigo. O sea, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Pero bueno, tenemos un chance de que a través de la oración, como nos vamos a ir de aquí también, nos van a ayudar a que podamos pasarla por aquí lo mejor posible con la oración. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta del público que quisiera ver? ¿No hay ninguna? Los invito a que hagan alguna pregunta. Sientan esto de verdad una tarde especial, profunda, en la que vamos a ver cosas que no vemos con mucha facilidad.
Me gustaría que cada quien pensara en algo y pudiera materializar esa pregunta y hacérsela al doctor. Así rápidamente, platicando de los personajes que tienes en el libro, habríamos platicado del padre Martín. Hace 5 años, cuando tú me invitaste a una clase de filosofía, ¿te acuerdas? Y literatura, al entrar a la clase yo tenía una bolita y me dijiste vete a hacer un estudio y finalmente era un cáncer de tiroides. ¿Cuánto duró mi cáncer de tiroides? 0 días, porque ese día me dijiste te vas a ir a ver al padre Martín. Fui a ver al padre Martín, el padre Martín oró conmigo, llegué a la operación. Saliendo de la operación, yo estaba dando clases de aceites a las enfermeras. Si Diego anda por ahí, me debería de mandar la fotografía, porque mientras salía el seguro, o sea, el pase de salida del seguro del hospital, yo daba clases a las enfermeras. Yo estaba segura de que habíamos orado y de que eso se iba a acabar. Y así fue. Duró nada. ¿Tú lo recuerdas? Sí, claro. El padre Martín era un sacerdote mexicano que vivía en Pergamino, en un pueblo en Argentina. Y era un padre que lo mandaron allá a un hospital. Entonces el padre Martín me comentaba, me dice, pues ¿qué hace un padre en un hospital? Pues oras por los pacientes. Entonces me contó un día que fue allá y lo mandaron así es como empezó a darse cuenta que podía ser un sanador o un canal de sanación. Lo mandaron a un piso donde había pacientes neurológicos y en ellos se encontró a una señora con Parkinson. El Parkinson de esta señora era terrible porque no podía ni comer, no podía agarrar nada por el temblor que tenía. Entonces el padre Martín llegó y la vio y puso sus manos sobre ella y pidió en oración que se curara. Y se fue. A la mañana siguiente regresa el padre al hospital y lo estaba esperando el director del hospital en la puerta. Esto me lo contó Martín. Y me dice, le dice, ¿usted es el padre Martín? Sí, venga. Suben al piso de neurología y la señora que al día previo no podía ni tomar un vaso, se estaba maquillando la señora. Y entonces se sorprendió el padre Martín y todos. Y ahí empezó el padre Martín a hacer oración por pacientes graves, pacientes con cáncer, pacientes con tumores cerebrales, y su comunidad creció muchísimo basados en eso. Ustedes se pueden meter en Google y buscar Padre Martín Sanador Argentina y sale una entrevista, sale un noticiero en Argentina donde te platican la historia del padre y cómo lo sacaron de Argentina, porque de repente lo llamó el obispo del lugar donde estaba y ya cuando tenía una comunidad enorme le dijeron que no podía hacer eso allá, que no podía ponerle las manos a los pacientes encima. Ese fue el pretexto y lo corrieron. Entonces la comunidad pues reclamó, sacaron pancartas, trajeron a la televisión, entrevistaron personas que había curado a Martín y el obispo dijo que no, y lo mandaron a México, afortunadamente para mí, que lo conocí. Que fue cuando me tocó. Que cuando me tocó. Y entonces, bueno, con Martín ¿Sí? platicamos y yo le conté lo que yo había vivido en muchos años del grupo de oración y entonces quedamos en que íbamos a escribir un libro con respecto a la oración. Lo que pasa es que después Martín lo mandaron a los Estados Unidos, a él y a su compañero, al padre Juan Diego, y están en Colorado esquiando. Y ya he perdido contacto con él porque está por allá. Pero entonces, mientras tanto, pues escribí El poder de la oración. Un capítulo del libro, un capítulo chiquito, y viene la historia del padre Martín, porque la idea era que entre los dos escribiéramos un libro sobre la oración. Seguramente mucha gente se está preguntando, ¿qué les recomiendas para hacer la oración? Bueno, para hacer la oración, lo que hay que hacer es estar tranquilo. O sea, puedes hacer oración donde sea, en el metro, en el camión, en donde sea. Pero tú tienes que hacer tu ambiente mental para hacer oración. Y para hacer oración con alguien a quien no ves, no es tan fácil. O sea, no es tan fácil pedirle a Jesús, o en este caso a Jesús, porque
Yo hago la oración a través de él, aunque lo puedes llamar el universo y lo que ustedes quieran, pero lo mejor es estar tranquilos, estar en un lugar donde puedas meditar un poco. Meditar es que no haya ruido que te esté distrayendo, que no esté la televisión prendida, que no te esté sonando el celular. O sea, que puedas estar tranquilo tú y Dios. Llámalo Dios. Que te oye. No lo ves, pero lo oyes. Yo en algunos grupos donde he dado pláticas y a veces teníamos un grupo de oración y nos costaba o les costaba más trabajo, entonces yo agarraba una silla y ponía una silla y les decía, vamos a hacer una práctica. Imagínense que hoy, este día, tenemos un invitado especial y es Jesús y lo vamos a sentar ahí. ¿Qué le pediríamos? Imagínense ese escenario. Hoy va a venir a platicar aquí con nosotros. Entonces, esto estaría repleto de gente, ¿no? Esperando que llegara Él, que nos va a dar el único chance en nuestra vida de que lo pudiéramos ver. Y lo sentamos en la silla principal. Y estaríamos a la expectativa de qué nos dice, cómo se ve y qué le puedo pedir o qué le puedo yo decir. Pues lo mismo puede ocurrir todos los días. No necesariamente tienes que verlo, sí lo puedes sentir. Si uno practica un poquito la oración, lo puedes sentir más fácilmente. Hay personas que se desesperan, así como cuando va uno a hacer meditación y quieres estar tranquilo y sin ruidos, y a los 3 segundos ya te sonó el teléfono, estás pensando en que dejaste la lavadora prendida o no fuiste por los niños a la escuela, y ya te distrajiste, ya no pudiste, y ya eso no es para mí. Date una oportunidad otra vez más. Quédate tranquilo, pide, no te eches un rosario completo sin ton ni son, porque muchas veces rezamos sin siquiera saber lo que repetimos 1000 veces. Que además funciona, además. Es como un mantra, ¿no? Sí, yo pensaba Se antes, vuelve. dije, ¿por qué las monjitas y qué pérdida de tiempo? No, hombre, vaya, ¿cómo estaríamos si no hubiera gente que se dedicara a hacer oración por el mundo? Porque vaya. Pero bueno, si además puedo yo hacer oración personal por mi ambiente, por mi mundo, tal vez no pueda yo resolver cosas muy grandes, como cosas que ocurren en el mundo de guerras y eso, pero mi mundo es mi casa, mi trabajo, mi familia. Este es mi mundo en el que yo vivo, y entonces sí puedes pedirle a Dios porque ese mundo sea llevadero y sea padre. Yo me siento segura de que sí podemos pedir por las cosas también grandes. Bueno, también eso lo hemos platicado y lo vamos a hacer, lo tenemos que hacer. Sí. Porque déjame que, ahorita que dice Pati eso, me tocó dar una plática sobre mi casa. Nos dejaron de tarea. Vamos a escribir, tomo clases de literatura desde hace un rato. Entonces nos dejan tareas. Entonces tú tienes que echar a volar tu imaginación para ver qué puedes escribir sobre una palabra. Entonces nos dijeron que escribiéramos sobre nuestra casa. Entonces yo dije, ok, mi casa soy yo. Yo soy mi casa. No, pero empecé mi cuento con mi dirección. Ciudad satélite, México, planeta Tierra, sistema solar, Vía Láctea. Y cuando me di cuenta, bueno, haces conciencia de que la Tierra es una nada perdido en quién sabe dónde, y por ahí estás tú, ahí. Y dije, ok, voy a hablar sobre eso, pero voy a ver qué ocurrió el año en que yo nací. Y me metí a ver en 1956, a ver qué pasaba. Ese año tiraron 19 bombas atómicas en la tierrititita por allá. 19 bombas atómicas para demostrarle a los otros de que yo te puedo destruir. O sea, los gringos tiraron 19 bombas atómicas en 1956. Y cada bomba que echaban atómica, del otro lado del mundo había un tsunami, un temblor, lo que quieras. Cuando unos tantos años atrás habían destruido Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas, tirándoselas a los humanos que ya habían perdido la guerra. O sea, y ahí es cuando me di cuenta de, caray, vivimos en una insignificancia del mundo y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Dios mío, ¿qué onda? No, es que estás aquí para aprender y tienes que aprender. Bueno, pero no me dejes solo. No nos dejan solos, no estamos solos. Claro que nos vamos así, en un segundo nos vamos de aquí, ¿no? Pero podemos influir en que cambie algo
a través de la oración. Pedir, eso es básico, porque no estamos solos. Eso como que me hace que se me engrandezca el corazón, porque lo hemos platicado, Gonzalo. Sí. Pedir, incluso platicábamos el viernes, que yo me atrevo a pedir hasta por la futura presidenta. Pues es que hay que pedir por México, por nuestro positivamente. País. Y todo, o sea, no puedes decir, ay, que le vaya mal, que le vaya mal, porque nos verá mal a todos. Entonces, por favor, si nos toca estar donde estamos, ¿no? Vaya, gracias a Dios que no estoy en Ucrania. Gracias a Dios que no estoy hasta en el mismo Israel. Sí. No, o sea, gracias a Dios de eso. Pero lo que tengamos aquí, bueno, mandemos buena vibra. Tengamos que salir adelante todos juntos. Y si ellos no han tenido, o las personas que están a nuestro alrededor no tienen la misma vibración, pues podemos pedir por esa vibración para que sea homogénea para el bien de todos. El tiempitito que les toque ser presidentes o diputados o secretarios de educación. Tener la batuta en la mano que si quieres sí, que sirva de algo, pero también nosotros vamos a contagiar la frecuencia. Yo le llamo frecuencia cuando estamos pidiendo y cuando estamos pidiendo positivamente por todo lo que está a nuestro alrededor. Habíamos platicado también, si quieres platicar otro de los casos que más te guste, y también habíamos platicado de hacer una pequeña meditación y una petición que fuera, no sé si lo que tú decidas. Sí, también. Claro. Y si quisiéramos unir un poquito sobre sobre los aceites, ¿tú quieres decir alguna cosa sobre lo que es el aceite de incienso? Quise buscar algo más acerca del incienso porque yo tuve una experiencia personal, bueno, 2, con él, y sobre todo cuando me despedí de uno de mis tíos más importantes en la vida y quería saber más sobre el incienso. Y descubrí que significa encender, esa es su etimología, encender y conectar. Y que por esto es el gran transmisor de conexión entre nosotros, Dios o la divinidad o como le quieran llamar, pero también la manera de llegar a nuestro origen. Cualquier persona que descubre de dónde viene y cuál es su misión, tiene una paz interior absoluta gracias a eso. Entonces, entendí por qué el incienso es tan poderoso, sobre todo cuando ya estás en el ocaso de tu vida y de pronto descubrir que ya lograste todo lo que tú querías y que ya puedes abandonarte para que Dios te recoja y te lleve a ese lugar en donde vas a trascender de una manera diferente. Históricamente se ha utilizado en todo tipo de rituales, en diferentes religiones y en diferentes lugares del mundo y en diferentes tiempos. Ayuda a despejar la mente y mejora mucho la intuición. Por eso nos es mucho más fácil rezar, meditar y pedir cosas con mucha más precisión. También nos ayuda a aumentar la atención plena y nos ayuda a liberar emociones negativas que nos están haciendo mucho daño. Incluso cuando a mí me ha pasado, justo empecé a rezar el rosario hace 3 años, porque yo sentía un desasosiego y decía, es que yo necesito de algo que me dé paz y no la estoy encontrando, y estábamos muy cerca de la pandemia y no podía salir, y escuché un podcast que hablaba sobre el poder de la frecuencia vibratoria de los mantras. Y ahí mismo mencionaban el poder vibratorio del rosario, justamente por lo que acaba de decir el doctor. Cuando uno empieza a hablar, y aunque a veces no analicemos a fondo lo que estamos diciendo, esta vibración genera un cambio energético importante. Yo descubrí que cuando se combina con el incienso es bien poderoso. Y hoy día no salgo de casa o no permito que salgan de casa si yo no he terminado de rezar, porque casualmente desde que lo hago, mi familia está más protegida. Luego me dicen, oye, es que el coche de junto estuvo a punto de pegarnos y algo lo detuvo. Y entonces yo nada más puedo dar gracias absolutas por todo lo que está pasando. Entonces definitivamente el incienso y la oración me ha llevado a un punto de paz que yo no había conocido antes. Y yéndome ya a la parte de la despedida, encontré que te abraza en momentos de ocaso en tu vida, en donde te llena de esa paz, en donde ya no te vas a sentir solo y vas a dejar que todo tu cuerpo, toda tu alma se vaya. Una de las cosas que nos diferencian de cualquier otro ser viviente es que nosotros tenemos alma, y esta alma necesita esta calma a través de la oración o de un aceite esencial. Y si yo no soy muy creyente de rezar, puedo utilizar el aceite esencial en el corazón, la nuca, la planta de los pies y el ombligo, y puede funcionar muy bien.
Cuando yo utilicé el incienso, mi tío ya tenía una semana inconsciente. Ya mi tía me decía, no ha despertado para nada. Nosotros entramos porque queríamos despedirnos de él. Entró mi papá, mi hija pequeña y yo. Mi tío era médico. Y gracias a Lisier, teniendo él una fibrosis pulmonar muy fuerte, logró disfrutar un poco de su respiración un tiempo. Y entonces yo me llené las manos de incienso y el único espacio de su piel que tenía descubierto, que era su mano, le empecé a poner el incienso y le dije, aquí estamos. Fue lo único que hice. Y me di un paso para atrás y en eso mi tío abrió los ojos, vio a mi papá, me vio a mí y vio a mi hija y nos dijo adiós. 2 días después él falleció. Yo le regalé a mi papá la posibilidad de despedirse de su hermano. Y es algo que cuando yo lo platico todo el mundo me dice, ay, por favor. Pero cuando estás en ese momento no lo puedes creer. Dices, wow, ¿cómo una gota de aceite puede darme la oportunidad de despedirme de una persona que yo amo? Con la certeza total. Hablaste de la certeza y hablaste otra vez de decir, no estás solo. No estás solo y de que yo le ayudé a que ese camino lo abrazara sin miedo y que nosotros hubiéramos podido decirle adiós. Y uno de los ejercicios que encontré muy poderosos es ponte el incienso cuando tienes problemas para poder meditar y conectarte, ponte el incienso en la planta de los pies, sal a caminar en el pasto y concéntrate en algo. En el aire, en la flor, en el árbol, y te vas a ir dando cuenta que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente va a empezar a encaminarse y como vas a entrar en una conexión con el universo va a ser maravilloso. Entonces creo que el incienso, además de ser el rey de los aceites, sin duda nos regala muchísimas cosas. Y como compañero de duelo, en una casa donde perdimos a alguien, poner en el difusor de 5 a 15 gotas, dependiendo de la intensidad que a uno le guste, durante 21 días, te ayuda a superar el duelo con mayor rapidez. Mira, si solamente habláramos esta tarde de un aceite, hablamos del rey de los aceites y tu presentación es maravillosa. Gracias, Pati. Gracias. Y el incienso fue el que le llevaron a Jesús cuando nació. Entre los regalos que le llevaron, pues estaba el incienso también. Ahorita que leíste esto, me recordó algo que viene en el libro, que yo era interno de pregrado en el Hospital Español. Y cuando eres interno de pregrado, pues ni eres doctor, o eres un estudiante que ya te dijeron que eres doctor, y me tocó hacer una guardia. Una guardia es quedarte a dormir en el hospital. Y entonces estaba dormido, me acaba de ir a dormir como a las 12 de la noche, y de repente a las 2, 3 de la mañana me suena mi teléfono y contesto, y me dicen, doctor, entonces tú abres el ojo y dices, caray, no estoy en mi casa, estoy en mi cama, el paciente del cuarto fulanito de tal está muy mal y quiere que lo vaya a ver. Y dices, híjole, soy el doctor, tengo que ir a verlo. Pero eres un estudiante de medicina. Entonces salí y fui bien expediente del paciente y tenía un cáncer de laringe y decía ahí no hacer medidas extraordinarias con el paciente porque no había más que hacer. Y pues ahí voy al cuarto y estaba la esposa y los hijos y tú. Y el paciente que se ahogaba, morado, se ahogaba, me recordó lo que dices. Entonces, tú sabes que no hay más que hacer. Y yo traía mi estetoscopio, en mi bolsa de mi bata y mi Biblia, del otro chiquito. Y entonces entro y el paciente así, casi con los ojos saltones, ahogado. Y entonces me acerco y le digo, ¿usted sabe la gravedad de lo que tiene? Sí. ¿Quiere que oremos? Se me queda viendo así como diciendo, ¿qué le pasa? ¿No? Seguramente, o sea. Y entonces, es como si le hubiera puesto incienso. Le dije, vamos a orar. Y entonces rezamos 10 minutos. El Señor empezó a respirar despacito, tranquilo, bien. Me salí, lo dejé muy tranquilo. Entró la esposa, entraron los hijos que lo habían visto desesperado. Y pasó 1 hora y me habla la enfermera, doctor, el paciente del cuarto fulanito de tal acaba de morir, ¿no? Pero murió en paz, ¿no? Murió en paz. Con eso te das cuenta de que no estás solo, que te ayudan y que te están esperando. Eso te da paz. Y si este tipo de aceites, que obviamente lo que tienen muchos de esos aceites es que pasan la barrera hematoencefálica que llamamos. No nada más son tópicos y se quedan en tu piel y hueles rico. O sea, pasan a través de tu sangre y pasan a través de una barrera que tenemos entre la sangre del cuerpo y el cerebro. Y hay zonas del cerebro que son afectadas por ese tipo de aceites y que te dan paz o que te ayudan a estar tranquilo o a meditar también, ¿no? Entonces, claro, son cosas que funcionan, pero el chiste es que las encaminemos hacia algo semejante, ¿no? Es
es maravilloso lo que podemos hacer, pero sobre todo esa intención, ¿no? Y también hablábamos de la gratitud, Gonzalo, ¿te acuerdas? Sí, claro. A mí me llama mucho la atención una amiga que me dijo hace pocos días, te comentaba, que ella entendió una oración que hizo en la noche en la comprensión de que si en la mañana se despierta y no hubiera dado las gracias por todo lo que dio las gracias en la noche, a la mañana todo hubiera desaparecido por lo que no dio las gracias. Se me hace maravilloso y entonces ahora digo gracias por los lentes, gracias por el foco, gracias por gracias por esto, gracias por otro, gracias obviamente por las cosas más importantes, pero lo platicábamos el viernes. No nada más pidas, da gracias. Desde que te levantas y abres los ojos, todavía estoy aquí, gracias porque estoy aquí y voy a hacer todo esto. Y si de repente en eso se me ofrece algo, pues pido por eso. Pero si no doy más, hay que dar más que pedir, ¿no? Porque de todas maneras funciona también. La vibración que tú sacas de ti se regresa también. Y esto no es de esto, pero si tú sacas mala onda, espérate a recibir mala onda también. Entonces la vibración que despidas es la vibración que vas a recibir. Y no nos quejemos toda la mañana, ay, me duele la espalda, ay, no dormí bien, ay, me duele todo. Porque entonces el resto de tu día te va a doler la espalda y no dormiste bien y te vas a sentir muy mal. Entonces hay que cambiar esa actitud para vivir ese día bien, que no sabemos si es el último día que nos toca estar. Que es una realidad. Así cada día nos acercamos más rápido a eso. Cuando dejamos de hablar de la oración, creo que hasta ni siquiera somos honestos con nosotros mismos. Mi nieto fue diagnosticado con una leucemia, que ni te había platicado, ¿verdad? Sí, me contaste algo. Un poco. Y este septiembre, si Dios lo permite, tocamos la campana. La vamos a tocar. Bueno. Porque desde el momento en que fue diagnosticado se hicieron todos los tratamientos médicos y estamos en un grupo de oración. Ahí está el grupo de oración. Todas las mañanas oramos por él y el niño está bien, gracias a Dios. O sea, de verdad que hay un poder impresionante en la oración. Me gustaría muchísimo que les dijeras alguna otra cosa más o alguno de... Sí, en esto algo que me pasó extraordinario, que cuando yo acababa de entrar al grupo de oración, me invitaron a un congreso sobre el Espíritu Santo en Estados Unidos. Y yo era un chamaco de 17 años y pues sí, vamos. Y entonces nos fuimos un par de amigos y yo manejando hacia Kansas City. Yo creí que Kansas City quedaba cerca. Kansas City está hasta allá, ¿no? Y en una época donde no teníamos ni WhatsApp, ni Waze, ni nada. Y entonces el llegar allá fue muy interesante, pero a lo que les voy a platicar, porque si no me voy a ventilar todo mi libro y no lo van a leer, pero llegamos a un estadio que se llamaba el Estadio Arrowhead, un estadio de béisbol, donde íbamos a estar 50,000 personas en el estadio. Entonces imagínense un estadio así. Pero estaba diluviando como diluvió ayer en la tarde, no sé si viste el diluvio que cayó ayer. Así estaba terrible. Y entonces a la entrada del estadio nos daban un poncho de plástico amarillo. Entonces estaba todo el lugar lleno de gente así, tapados así, porque pues, no podíamos ni abrir los ojos. Y en el centro del estadio había como un altar enorme con muchos sacerdotes. Y de repente uno agarró el micrófono y dijo, a ver, pónganse de pie todos, tómense de las manos y vamos a pedirle a Dios que venimos a este lugar desde tantos lugares lejanos para hacer oración. Vamos a pedirle que nos ayude a cambiar el clima. Y empezamos a hacer oración. Al minuto de estar pidiéndole, Dios mío, ayúdanos a quitar. Eso no lo puedes creer. Se mueven las nubes de arriba del estadio y entra el sol sobre el estadio. Cuando tú estás pidiendo eso y lo ves, y tienes 17 años y nunca has visto nada así, pues dices, ¿qué onda? ¿Dónde estoy metido? Y tengo el periódico donde dice, mientras en el Arrowhead brillaba el sol, en Kansas diluviaba. O sea, fue algo extraordinario que pasó en ese lugar por la oración. Y ese viaje tuve muchas otras experiencias interesantes, pero eso es impactante, porque si eres un inexperto en esto y lo ves así, en la naturaleza, puedes pedir lo que quieras. Fehaciente todo, ¿no? Sí, impresionante.
Pues bueno, entonces nos quedaría, ¿nadie quiere decir nada de aquel lado o tuviéramos alguna petición especial? Solo están haciendo comentarios acerca de la oración es poderosa y todo eso, pero no hay preguntas. No hay ninguna pregunta. Muy bien. ¿Hay alguien de aquí que quiere preguntarle algo al doctor? ¿No se amontonen? Doctor, felicidades. Ahí les voy otra rápida también. A ver. No solo de salud, también de dinero. Un día, bueno, nosotros los médicos privados, de repente ganamos y de repente no ganamos nada. O sea, de repente tienes muchos pacientes y ganas y de repente no hay pacientes y no tienes nada. Entonces un día me tocaba pagar los impuestos mañana, y tenía que pagar 50,000 pesos. Y no tenía nada, o sea, nada. Yo dije, voy a pedir prestado, ya estaba pensando en con quién iba a hablar para pedirles prestados para los impuestos. Y dije, bueno, ¿y si pido? O sea, entonces me encerré en mi consultorio y dije, vamos a pedir. Yo lo que hago mucho cuando pido es que traigo mi Biblia, ahorita la dejé del carro, pero pides y de repente la abres y tocas y órale, es impresionante cómo te dicen, te contestan, o sea, igual y no te pueden decir eso, pero te lo contestan por escrito. Entonces, bueno, hice oración y ya. Y dije, bueno, ya hice oración. Algo muy importante es que te da paz. La oración oída, al menos en mi caso que me ha pasado, es que te da paz. Y entonces terminas, ya, me oyeron, ya la hice, ¿no? Y ahí bajo a la caja de médicos y le digo a Lupita, que es la que siempre nos da, si alguien pagó, digo, Lupita, ¿no tienes algo por ahí para mí? Ay, doctor, ¿se acuerda del paciente que hace 2 años nos debía 50,000 pesos? Vino ayer y trajo un cheque de 50. Ya no sabes ni qué decir. O sea, no sabes ni qué decir porque que te aparezcan 50,000 pesos de repente de la noche a la mañana, pues ¿dónde? Y ahí les va el último, porque podría hablar horas y horas. De más casos. Un caso ya para mi próximo libro, porque ese ya no ocupo aquí. Tengo 2 ya casos, pero sí, les voy a contar uno. Yo hago endoscopías. Endoscopía es cuando metes un tubo por la boca para ver qué pasa dentro. Entonces, tengo una paciente que es una magistrada, señora de 75 años de edad, que tuvo un cáncer de mama y la radiaron. Entonces, las radiaciones del tórax le provocaron una estenosis del esófago. Una estenosis es que el esófago, que es un tubo por donde pasa la comida, se cerró. Entonces, venía a verme porque se le atoraba la comida. Entonces, me metía yo, veía la estenosis. Entonces, metemos un balón, vemos con el endoscopio y metemos un balón en el sitio estenosado y lo inflamos. Y entonces, ayudamos a que pueda seguir comiendo un tiempo. Y así esta señora la dilaté como 5 o 6 veces. Pero cada vez que le iba yo a dilatar, yo le decía, corremos el riesgo de perforarla cada vez que yo meta esto, porque el balón, eso se va cicatrizando y se vuelve a cerrar. Entonces metes un balón y a la hora que inflas el balón, rompes fibritas y corres un riesgo de perforar un esófago. Y dejé de verla como 6 meses. Y yo, esos pacientes que dices tú, ay, yo no quiero tener, porque sufre a uno también con el paciente. Y magistrada, además. Y entonces de repente me habla y me dice, doctor, no puedo pasar ni la saliva. O sea, la saliva llegaba aquí y la tenía que escupir. Pues venga, le voy a hacer una dilatación. Entonces llega, me meto y bueno, así, ¿no? Así. Pásenme el balón que siempre usamos, meto el baloncito y lo inflo. Y generalmente inflo poquito para que ella pueda pasar líquido y así estamos. Y esta vez meto el baloncito y siempre abría yo un hoyitito así. Pero esta vez de que pasé el balón, ¡pum!, vi esto. Dije, chispas, algo raro pasó. Entonces termino y ¿cómo se siente? Bien. Le digo, ¿sabe qué? Creo que hubo una complicación y entonces quiero que no puede comer nada ni nada. Váyase al hospital, le van a hacer una radiografía, le van a dar un poco de líquido hidrosoluble y le van a tomar unas radiografías, un esofagograma llamamos. Entonces fue al hospital, le dan el trago y el trago se le va hacia el mediastino. El mediastino son los pulmones y el corazón. Y cuando tú ves eso, dices, la perforé. Sí. La perforé. Y una complicación de eso es, imagínense, o sea, se mueren. O sea, y los que salen, pues son pocos. Y si tienes 75 años, pues menos. Y si eres magistrada, peor. Entonces, bueno, sufrí todo. Entonces, claro que la puse en mi grupo de oración.
Le pusimos antibióticos y todo, llamé a un cirujano, me dijo, no, hay que operarla porque se nos va a complicar todo, peor. Entonces, llegaba yo todos los días, ¿cómo está? Bien, ya tenía aire por el cuello y por todos lados. ¿Y cómo está? Bien. Los glóbulos blancos, siempre les tomamos sangre para ver cómo están los parámetros de inflamación. Los glóbulos blancos son nuestras defensas y lo normal es entre 5,000 y 10,000. No voy a profundizar mucho. Pues tenía 8,000. Luego le hice una prueba de PCR, que es una prueba de inflamación, y lo normal es 1, y tenía 2. Para esto debería tener 50 y tener 30,000 leucos y todo. Nada. Pasó una semana y me dice, oiga, doctor, ya tengo hambre. Digo, no, usted ya no va a poder comer. Le voy a tener que hacer una gastrostomía aquí para alimentarla a través de un tubo en el estómago. Bueno, y entonces a la semana, 10 días después, la señora perfecta, y los glóbulos blancos todos perfectos. Le digo, bueno, le voy a volver a hacer otro esofagograma a ver qué onda. Bueno, pasaba, haz de cuenta que la dilaté perfecta, no se escapaba nada hacia ningún lado y se fue perfecta del hospital. Wow. Perfecta. Este va a ser mi primer capítulo del otro libro. Hay solamente una pregunta en el chat, dice alguien, ¿cómo pides? ¿Cómo pides? Ahorita que terminemos vamos a hacer una oración y vas a ver cómo pedimos. Nada más hablamos, cerramos los ojos y hablamos. Y hablamos con la certeza de que donde haya 2 o más personas reunidas en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos y lo que le pidas al Padre en mi nombre se les concederá. Eso es. Alguien también alguna vez en una plática de estas me dijeron, ay, te voy a pasar a fulanito para que lo pongas en tu grupo de oración. Mi grupo de oración eres tú. Tú, donde haya 2 o más personas reunidas en mi nombre, ese es un grupo de oración. Ese es un grupo de oración. O sea, puedes hacer oración en tu casa, con tus hijos, con tu amiga, o sola. Eso es. Y pedir, como si hubieras invitado a alguien a cenar a la casa, decirle, oye, tengo este problema, te lo pongo, ayúdame. Eso es pedir, eso es. Y si además quieres, bueno, echarte un Padre Nuestro, lo que tú quieras, hazlo. Pero pedir es decir lo que necesito o lo que quiero decir, lo que sea. Eso es lo que es la única pregunta. Es la Pues, única muchas pregunta. gracias. Todos sus comentarios, que es muy bueno saber que hay un médico. Es extraordinario ver a un profesional de la salud dentro de la fe y la oración y de la mano de la terapia. Todos los comentarios son como dicen. Los pueden guardar para que después los tenga el doctor, ¿no? ¿Nos ibas a contar otro? Sí, les cuento otro, Sí, rápido. También del otro libro que viene. En uno de los representantes médicos, ese lo cuento porque no sale en este libro, entonces no lo voy a quemar. Entonces en mi consultorio tengo un montón de libros ahí, los tengo en la entrada, entonces la gente que llega se lo lleva, se los regalo desde luego. Y una representante médico de las que nos trae medicamentos me dijo, oiga doctor, yo soy también maestra, entonces tengo un grupo de alumnos y les puse una tarea. Les dije, niños de primaria, les leyó el libro y les dijo, vamos a hacer una tarea. Cada quien haga una oración y la escribe en un papelito y la metemos en una urna. Y eso fue un viernes. Cada quien escribió su petición y la dejaron. Y dice, y el lunes que llego, les digo, a ver, vamos a ver quién cree que su oración fue escuchada. Y una niña levanta la mano y dice, yo, maestra, yo quiero leer mi oración. A ver, vamos a ver tu papelito. Y lo sacan. Y pone la niña. Mi papá, bueno, les cuenta la niña, mi papá, cuando nací yo, nos abandonó. No me conoció a mí, dice la niña, y nací yo y mi papá se fue. Entonces yo pedí que quería conocer a mi papá y que regresara a mi casa. Y regresó ayer a pedirle perdón a mi mamá de que se había ido. Y esa fue la oración que pidió la niña. Entonces te quedas así. Nos oyen, pidamos y nos oyen. Eso es cierto. Pues muchas gracias, Gonzalo. Podría estar 8 horas, pero... Sí. O más. Sí, y nosotros también contigo aquí. Pero bueno, es como esa pequeña dosis para que se lo queden en el corazón, sí, y que es una semilla para que crezca,
pero depende de nosotros que la vamos a regar esa semilla. Aquí hacemos siempre el ejercicio de las semillitas, a una le hablamos bonito, a otra le hablamos feo y a otra la ignoramos, y ya saben que a la que le hablas bonito crece, a la que le hablas feo medio crece, y a la que ignoras no crece. Y si no me creen, háganlo ustedes en su casa, por favor. Así que depende de nosotros que esa semilla que hoy está sembrando el doctor en nosotros, en cada uno de ustedes que están escuchando, ustedes la rieguen, ustedes les llegue el mensaje. Es muy importante, todos nosotros nos dedicamos a los aceites esenciales. La salud es multifactorial y la oración es una de las partes más importantes. Así es, Pati. Entonces, si quieren, hagamos una oración. Lo que vamos a hacer es, ahorita que estamos en paz, si quieres, ¿no tienes algún aceitito así que podamos claro, poner? Podemos poner el incienso del que hablamos, ¿no? Entonces, Sí. a ver, ¿qué les parece si te lo pones, y lo frotas Y lo pasamos. y te lo pones en la nuca y lo inhalas? Y los que están allá del otro lado, intenten, si tienen el incienso, úsenlo, y si no, tomen el aceite que ustedes quieran. Ya saben cómo se respira, se inhala, hasta que ya no quepa aire, sostienen, exhalan, vuelven a sostener. Y si quieren ponerse una gota sublingual, también se vale. Y para orar lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cerrar los ojos un ratito para concentrarnos en lo que vamos a hacer. Vamos a hablar, a pedir lo que cada quien quiera. Si quieren hablar, pueden hacerlo. Si no quieren hablar, no digan nada. Lo pueden decir mentalmente, pero eso es orar. Yo voy a decir algo y el que quiera seguirme, lo hacemos. Si no, ahí quedamos. Entonces, cierren un momentito los ojos y pónganse cómodos y todo, para que no me duela la pierna que está doblada, ni nada, y vamos a pedir ahorita. Bueno, yo, Señor, te quiero dar las gracias por permitirme estar aquí. Te doy las gracias por este grupo de personas que han podido escuchar algunos ejemplos de cómo la oración ha sido oída en casos difíciles. Que ojalá nuestra oración se oiga todos los días, de agradecimiento, de paz, de amor, de todo, Señor, todos los días. Que no tengamos que llegar a casos extremos para entonces acordarnos de que nos oyes y de que estás. Pero aún así lo estás y siempre nos oyes y nos respondes. Yo lo que quiero dejar aquí es que todos sepamos que podemos hacer oración. Que todos sepamos que podemos ser un canal para poder darnos cuenta de que nos escuchas, de que nunca nos dejas solos. Te quiero pedir, Señor, por Pati, por todo su grupo de personas que tienen una intención hermosa sobre el mundo. Te quiero pedir, Señor, por todas nuestras familias, porque haya armonía, salud y amor siempre, Señor. Y te quiero pedir, como lo pensamos Pati y yo en esta ocasión, por México, por nuestro país, porque nuestra vibración con un nuevo gobierno sea compatible con la vida de todos, los pobres, los ricos, con todos los mexicanos, que además somos parte de un mundo difícil, Señor, que podamos ser la gota que contagia al resto del mundo y que de alguna forma nos demos cuenta de que no estamos solos, Señor. Amén. Yo quiero pedir por todas esas personas que están listas para recibir los dones del Espíritu Santo, que los reciban en la máxima creencia y que Dios nos permita recibirlo también. Y me uno a todo lo demás, por la familia, por cada uno de ustedes y por todo lo que cada quien está pidiendo. Gracias, Señor. Gracias. Papá Dios, yo te quiero pedir gracias ante todo por estar aquí con el querido doctor. Te pido por todas las familias. Claro, Papá Dios, como me conoces, te pido por la mía. Y específicamente, tú sabes, siempre te pido por mi hijo Fernando.
quitarle eso que trae desde hace mucho. Y tú sabes qué es, y yo como mamá me lo imagino, y estuvo en ese colegio tan católico, Señor. Papá Dios, gracias. Papá Dios, gracias. Norma te ama. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Amén. Gracias. Pues bueno, esa es la oración que podemos hacer todos los días al levantarnos, al mediodía, en la noche. Y también algo que vale la pena es que investiguemos un poquito sobre la riqueza que tenemos de tener una religión que puede ser vivida plenamente y no dejada al azar. A ver, hagámoslo. De veras somos ricos en ese aspecto y utilicémoslo. Y gracias, Pati, por invitarme. Gracias a ti. Por Gracias a ti. Y hago mi comercial. El libro lo pueden conseguir en Amazon. Lo hice en Amazon a propósito para que no tengan que venir a la librería Gandhi a comprarlo porque no está. Pero en Amazon lo pueden conseguir y se los llevan a donde quieran. Y vale la pena leerlo porque son ejemplos de que la oración funciona. Y pónganlo en práctica, así de fácil. Pues recibe ¿Qué opina de la fe, doctor? La fe es muy importante. Es todo. Un día, ahorita que hablaron de la semillita, después de que vieron a Jesús cómo curaba a la gente y todo, agarró y le dijo a los apóstoles, que eran los picudos del grupo, los que lo habían visto resucitar gente y todo, y les dijo, vayan a ese pueblo y curen a todos y saquen los demonios de todos y todo. Y fueron los apóstoles, no eran cualquiera, fueron los apóstoles. Y regresaron. ¿Cómo les fue? Pues no curamos a nadie, no sacamos ningún espíritu ni nada. Y los regañó y les dijo, si tuvieras la fe del tamaño de una semillita de mostaza, que son, ya las investigué y son así, le podrías decir a ese árbol, arráncate y siémbrate en el mar y te haría caso. La fe es fundamental. Convencidos de que me voy a aventar y me van a cachar. Esa es la fe. Estoy pidiéndolo, pero no a ver si acaso y si de churro me gano la lotería. No, la fe es porque me están oyendo y me van a resolver el asunto. Esa es la fe. Eso es la fe. ¿Tienes una pregunta? Yo le decía a Pati en la mañana, ¿cómo vamos a llegar a la reunión en la noche? Y yo no sé de qué habla el libro. Voy a leerlo, ¿no? Claro. Es un libro que se lee súper rápido, en unas horas, y muy ameno. Te va llevando de la mano y te va picando. O sea, lo vas viendo y dices, no lo quieres dejar, o sea, lo inicias y lo acabas. Y además, el libro tiene la función de que te hace incrementar tu fe y decir, sí es cierto, hay alguien que nos escucha y estamos, o sea, el wifi está directo, ¿no? Y tiene respuesta a nuestras oraciones. Entonces, pues era eso lo que quería comentar. Sí, léanlo, porque son ejemplos de la respuesta a la oración. Así de fácil. Y lo básico es hacerlo con fe. Yo lo viví con mi mamá, le dio un infarto cerebral. Mucha gente me decía, se va a morir. Y yo rezaba con ella y el doctor venía, y decía, eso no sirve para nada. Y le dije, sí, usted va a ver que yo me voy a llevar a mi mamá viva, porque ella ya estaba en coma. Y estuvo 3 días en coma y el doctor hasta trajo a su esposa y le dijo, esa es la persona que oraba con fe. Y mi mamá salió adelante. Así tengo un caso en el libro también. Un día tenemos una paciente, una señora grande, que le habían operado muchas veces del abdomen porque había tenido adherencias, bridas. Y la última vez hizo una oclusión más. Entonces, el doctor que la operaba dijo, está terrible, pero vamos a ver si podemos liberar alguna. Se metió, abrió y cerró. Y dijo, es un abdomen congelado, no hay más que ofrecerle a una señora de 80 y tantos años. Y entonces, bueno, pues les dijo a la familia, llevaban un mes en el hospital ABC, pues llévensela a su casa, a que se muera en su casa, ¿no? Entonces la llevaron a la casa. Entonces un día me habla la hija y me dice, oye, van a venir hoy a sedar a mi mamá, ¿no? Y entonces, pues yo me llevaba muy bien con ella y si quieres despedirte de ella, bueno, pues ahí voy. Y llego y estaban todos los hijos, la casa llena, porque se iban a despedir de la señora. Y les dijo, ¿y qué pasa?
No, pues ya viene en camino el anestesiólogo para dormirla. Y les digo, oye, ¿y si rezamos por tu mamá? No, hombre, mis hermanos no creen en nada de eso, ¿no? Vamos a darnos un chance, vamos a rezar por tu mamá. Bueno, pues órale. Entonces ya les dije a todos, señores así grandotes, así de bigote y... No. Bueno, doctor, vamos a rezar. Entonces rezamos ahí alrededor de la cama de la mamá. Al día siguiente me habla Irma y me dice, oye, tomó un caldito de pollo que yo le hice y se lo pasó. Cada año, durante 3 años, me mandaban el video de la mamá con los mariachis atrás y la señora cantando. 3 años, así. Y ya le iban a dormir ese día. Qué bonito. Funciona. Todos nos morimos. Ese es Papá Dios. Todos nos morimos, pero denme un chance. Claro. Por lo menos que me den el chance de que vean que sí me oyes y que funciona. Claro. Eso. Claro. Así que... Y así como es un montón. Muchas gracias, de verdad, Bueno. de verdad es para mucho tiempo, pero muchas gracias. Pues qué bueno. Que se Pati, nos quede gracias. a cada quien algo, que se nos quede de aquel lado más cosas y que tengamos cada vez más fe en que lo que hacemos sí sirve, porque sí sirve. Y con la ayuda de Dios todavía mucho más, mucho más. Muchas gracias. Pues sí, doctora. gracias, Pati. Muchas Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.